Bien, ahora vamos a hallar el módulo de la velocidad. Al módulo de la velocidad también se le conoce como rapidez, y esto puede ser calculado derivando con respecto al tiempo la longitud de arco descrito por la partícula. Se sabe que la velocidad media, esto es la velocidad media, es la longitud o el espacio recorrido por la partícula desde el punto P hasta el punto P1 dividido entre el tiempo que ha empleado en recorrer ese espacio. Ahora, si nosotros sacamos el límite a esta expresión, es decir, cuando este tiempo t, el tiempo que demora en recorrer este espacio, es 0, obtenemos la siguiente expresión. Ojo, si este incremento de tiempo se aproxima a 0, entonces esta longitud de P a P1 se aproxima a delta S, es decir, diferencial de arco. Si sacamos el límite a esa expresión, este diferencial de S y el diferencial de T se convierten en esta expresión, diferencial de S con respecto al tiempo, que no es otra cosa más que la rapidez. Es decir, la rapidez, ojo, esta rapidez no tiene dirección, no es un vector, sino es el módulo de la velocidad, es la derivada de longitud de arco con respecto al tiempo, la derivada de longitud de arco con respecto al tiempo. Ahora, si nosotros queremos hallar la velocidad de la partícula, simplemente multiplicamos a la rapidez, que es v, por su vector unitario de esa rapidez. Es decir, hallamos este vector unitario y lo multiplicamos por la rapidez calculado con esta expresión, y eso sería la velocidad instantánea de la partícula. A ver, veamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Nos dice, siendo el vector de posición o radio del movimiento de una partícula la siguiente expresión. Acá tenemos la expresión. La posición es igual a 8t cuadrado, y esto significa que va en la dirección X, más 5tj, esto es en la dirección Y, menos 2t cubo, y esto es en la dirección Z, donde R está en metros y el T está en segundos. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la posición del punto luego de 2 segundos. Nos pide en el inciso B la velocidad o las velocidades sobre los ejes coordenadas al cabo de 3 segundos. En este caso nos pide las velocidades en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y el inciso C nos dice la magnitud y dirección de la aceleración luego de 4 segundos. Nos pide el módulo de la aceleración y su dirección. A ver, para hallar la posición del punto luego de 2 segundos, ¿qué hacemos? Bueno, este inciso es bastante fácil. Nos dice cuál es la posición de la partícula luego de 2 segundos. Esta ecuación 8t cuadrado más 5t menos 2t cubo se puede graficar, y tal vez la gráfica le salga de esta manera. Entonces, si tenemos un eje de coordenadas X, Y y Z, en la posición tiempo 0, tal vez sea en este punto. Entonces lo que nos pide es qué posición tiene cuando ha pasado 2 segundos. Cuando ha pasado 2 segundos. Cuando la posición es 0, esto va a ser el radio vector
cuando el tiempo es 2 segundos, lo que nos pide es cuánto vale cuando el tiempo es 2 segundos. Esto es lo que nos pide. ¿Qué posición tiene la partícula luego de 2 segundos? A ver, para eso simplemente reemplazamos el tiempo de 2 segundos en la expresión de la posición. Como pueden observar en esta ecuación, 8 por 2 al cuadrado, 2 viene siendo del tiempo, es decir, todo el t se reemplaza por 2 segundos en cada expresión. Por ejemplo, acá tenemos 5 por 2 menos 2 por 2 al cubo. 2 viene siendo el tiempo, el tiempo y el tiempo, ¿no es cierto? Operando tenemos 2 al cuadrado es 4 por 8, 32 y 32. Luego en el eje J, en el eje Y tenemos 10 y en el eje K tenemos 16. 2 al cubo, 8 por 2, 16. Eso significa, si esto es nuestro eje coordenado, en el eje X avanza 32, en el eje J avanza 10, es decir, vamos a tener en este plano, y luego en el eje Z disminuye, menos 16, es decir, baja, es decir, está abajo. Luego la posición 2, a ver, creo que no se nota en esa parte, vamos a graficar en esta parte. Si tenemos nuestro eje coordenado, tenemos X, vamos a tomarlo como Z y esto Y. En el eje X tenemos 32, hasta esta parte es 32, y en el eje Y tenemos 10, esta longitud es 10, interceptando en este punto. Luego en el eje Z tenemos negativo 16, es decir, baja, negativo 16 en esta parte. Entonces la posición de la partícula en el tiempo 2 va a ser este punto y su radio vector va a ser este es el vector de la posición. Esto sería la posición de la partícula en el tiempo de 2 segundos. Ahora vamos a resolver el inciso B. Las velocidades sobre los ejes coordenados al cabo de 3 segundos. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto lo hemos definido en el video 1 de este curso. Si no lo han visto, lo pueden revisar. Entonces, derivamos la posición. Si no se acuerdan lo que son las técnicas de derivación e integración, que lo vamos a ver más adelante, pueden revisar los libros de cálculo 1, análisis matemático 1, análisis matemático 2, para que no estén tan perdidos en lo que es derivación e integración. En este caso es bastante fácil la derivación de esta ecuación. A ver, acá tenemos 8t cuadrado, 5t y 2t cubo. La derivación es con respecto al tiempo t. Sabemos, si tenemos por ejemplo un t a la n y nosotros queremos derivar esta expresión con respecto a esta variable t, se sabe que esta t, el exponente baja y queda restado en 1. De esta manera queda restado en 1 y es dividido, no, perdón, eso es la integración. Simplemente la exponente baja y en el exponente de la variable queda disminuido en 1. Esto es la derivada de t a la n con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Por ejemplo, acá tenemos el exponente 2, baja. Entonces 8 por 2, que sería 16, pero esto queda restado en 1. T, que sería 2 menos 1, t simplemente. 16t, en este caso va a ser 5t.
la derivada simplemente sería 5, y es por eso que está en esta parte 5. En este caso, este 3 baja a multiplicar, sería 2 por 3, 6, y esto queda restado en 1, t al cuadrado. Por eso es que la derivada en esta parte es 6t cuadrado. Luego evaluamos la velocidad en el tiempo de 3 segundos. Eso es lo que nos pide. Evaluando en el tiempo 3 segundos, tenemos 16 por 3 en el eje Y, luego 5 menos 6 por 3 al cuadrado en el eje K o en el eje Z. Resolviendo esta multiplicación, tenemos 16 por 3, que es 48 en el eje X, 5 en el eje Y, y 9 por 6, que sería 54 en el eje Z. Esto es la velocidad al cabo de 3 segundos, pero lo que nos pide son las velocidades en los ejes coordenados al cabo de 3 segundos. Entonces, la velocidad en el eje X sería 48 metros por segundo. La velocidad en el eje Y sería 5 metros por segundo. Y la velocidad en el eje Z sería menos 54 metros por segundo. Ya. Ahora, ¿qué nos pide? Hallamos el inciso 4 o el inciso C. Nos pide la aceleración de la partícula al cabo de 4 segundos. Por definición, nosotros sabemos, o por fórmula, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivamos 2 veces la posición y eso sería la aceleración de la partícula. Luego, después de derivar la aceleración, obtenemos la siguiente expresión, que son 16 en el eje Y menos 12t en el eje Z. ¿Qué nos pide? Nos pide la aceleración al cabo de 4 segundos. Entonces, en este tiempo t reemplazamos 4 segundos. Ahí está, como se observa, la aceleración al cabo de 4 segundos viene de la siguiente expresión, y reemplazando en la ecuación obtenemos que la aceleración va a ser 16 y menos 48 en el eje Z. Pero a nosotros no nos pide en forma vectorial, sino nos pide el módulo de la aceleración. Para hallar el módulo, sacamos la raíz cuadrada elevamos al cuadrado cada componente y sacamos la raíz cuadrada, es decir, 16 al cuadrado, que vendría siendo esta parte, más 48 al cuadrado, luego sacamos raíz cuadrada. Esto sería el módulo de la aceleración, que está en metros por segundo al cuadrado. Luego nos pide la dirección de la aceleración. Sabemos que el vector unitario es el vector dividido entre el módulo. El vector aceleración tenemos en esta parte, ya lo hemos calculado, que es esta expresión. Reemplazamos 16y menos 12 por 4, que es 48, dividido entre el módulo, que también ya lo hemos obtenido. Este es el módulo de la aceleración. Operando, dividiendo miembro a miembro, tenemos que en la componente de las x tenemos 16 dividido por 16 por raíz de 10. En la componente del eje x y no tenemos ninguna aceleración. No tenemos ninguna aceleración en esta parte. Las componentes del eje z tenemos negativo 48 dividido entre 16 por la raíz de 10. Cada una de estas componentes son los cosenos directores de la aceleración.
es decir, los ángulos directores de la aceleración. Si igualamos cada una de estas expresiones y luego sacamos el arco coseno, vamos a obtener la dirección de la aceleración. Luego, sacando los respectivos arcos cosenos, obtenemos que la dirección en el eje X es 71.6 grados, en la dirección Y es 90 grados y en la dirección Z vendría siendo 161.6 grados. Bueno, esto lo dejo como ejercicio para que lo comprueben y vendría siendo de esta manera. A ver, si esto es la partícula en el tiempo 4 y esto es el eje X, esto es el eje Y esto es el eje Z, entonces significa que este alfa con respecto al eje X vendría siendo 71 grados, algo por el estilo. 71 grados con respecto al eje Y, esto vendría siendo 90 grados, y con respecto al eje Z, esto vendría siendo 161 grados, siempre y cuando la aceleración esté en ese sentido. Ya, algo por el estilo sería la aceleración.